hemos invitado a don Jorge Lasarte, analista, sociólogo, para que nos haga un análisis de estos resultados, que son los penúltimos, no son, don Felipe, muchas gracias, que no son los últimos, pero son los penúltimos de la OMPE del Perú. Don Jorge, muchas gracias por regresar al Hombre Invisible en radio y televisión, y coméntenos cómo ha visto la campaña electoral, la elección de ayer, el domingo, la segunda vuelta en el Perú, y los escrutinios. Y buenas tardes. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Por un lado, una crisis política sin crisis económica. En segundo lugar, un resultado electoral que probablemente nadie quería. ¿Nadie quería? Nadie quería. ¿Por qué? Porque son las dos opciones, Keiko Fujimori y Humala, las que tienen más rechazo en el país, las que más polarizan en el país, las que tienen más factores negativos, ¿no? ¿Pero qué ha sido posible? Porque los otros partidos que sumados podían hacer mayoría, entraron separados. Hicieron lo que no debían hacer, planteando una alternativa muy dura ante la gente, tanto que Vargas Llosa, Alejandro Toledo dijeron más o menos es casi optar entre la peste y el cólera. Fujimori, que pudo haber ganado como Humala, tenía que hacer olvidar lo que había dicho respecto a su padre, y Humala tenía que hacer olvidar lo que él mismo había prometido al país, ¿no? Desde el 2005 y aún en el año electoral. Ahora, Humala efectivamente hizo un viraje tal que ahora no se sabe cuál de los Humalas es el Humala, ¿no? Si el del 2005, o mejor, el Humala antes del 2005, ¿no? El que apoya los golpes militares, militarista, partidario del etnocentrismo de su padre, en realidad cacerismo, como se dice en el Perú, por el mariscal Cáceres, o es el Humala más próximo de Chávez, o el Humala, ¿no?, que se presentó para la primera vuelta, ¿no?, aquel que después de haber dicho que quería constituyente, termina diciendo solamente son algunas reformas en la Constitución, ¿no?, firma un compromiso, ¿no?, donde el viraje es tan importante, ¿no?, que termina, ¿no?, diciéndole al país, en realidad yo no soy lo que ustedes creen que soy, voy a respetar las instituciones, voy a respetar lo que se ha hecho, no voy a perjudicar el crecimiento económico en el país, voy a incorporar el contenido social, en fin, un hombre desconocido si nosotros pensamos en el Humala anterior. Y para la segunda vuelta aparece otro Humala, que es el resultado ya de los pactos con Toledo, ¿no?, y los compromisos que asume ante apoyos como los de Vargas Llosa, porque necesita, ¿no?, aproximarse al centro. Entonces, de un Humala militarista, de un Humala izquierdista radical, se convierte en un Humala moderado, pero después de ser moderado, en la primera vuelta se convierte en un centrista en la segunda vuelta, ¿no? Y tanto, ¿no es cierto?, que no solamente dice cosas completamente distintas de aquellas que había dicho, sino que inclusive cambia su propio equipo económico para decirle a la gente que en realidad no es puro discurso electoral, que lo que está diciendo es realmente lo que va a hacer. ¿Qué pasó con Fujimori, con el fujimorismo? Yo no creo que le hubiera ido tan mal. Electoralmente, casi tiene el 50%. ¿A usted cree que no fue tan derrotado? No, porque del 25 o 30%, que siempre se pensó que su propio electorado ha aumentado casi el doble. Casi el doble. Gobiernos antifujimoristas terminaron alineándose con Humala, porque preferían todo al retorno de Fujimori. Aún tragándose sapos, ¿eh? Jorge, ¿por qué no le dio la votación de Lima? Porque ahí el Invisible se equivocó, pensaba que por eso creyó que podía ganar Keiko, pese a las encuestas últimas que daban ya a Ollanta como neto vencedor. ¿Por qué no le alcanzó la votación de Lima? Creo que es primera vez, no sé si... Pero ganó en Lima. Sí, por eso digo que los 16 puntos de ventaja, que es muchísimo en una población tan grande de Keiko, primera vez que la sierra y la selva, que dicen los peruanos, le ganaron al Gran Lima con 10 millones de habitantes. ¿Por qué?
¿Por qué Lima no pudo? Nuevamente en el Perú se dice, quien gane en Lima, pues gana el resto del país. Eso le pasó con Alan en la elección anterior frente a Ollanta. Y esta vez Lima no pudo. no pudo, efectivamente. ¿Por qué? Yo creo que Humala logró penetrar en algunos sectores pobres de Lima con la ayuda de la izquierda. Porque la izquierda terminó votando por Humala. Y los intelectuales y las ONGs terminaron votando por Humala. ¿Qué Ollanta, Humala, Tasso va a gobernar el Perú a partir del 28 de julio? Porque hay varios Ollantas ya en esta campaña, lo simple, ha tenido 4 programas de gobierno, inusitado en una campaña electoral, 4 programas de gobierno no solo diferentes, sino incluso contradictorios. Exactamente. ¿Quién va a gobernar finalmente? Le es muy difícil, aunque quisiera, volver a Humala del 2005. Aunque quisiera, quiero decir con esto, no tiene los medios políticos para hacer nada de lo que él pudo. Toledo va a ser su gendarme. Entonces, Alejandro Toledo va a ser su gendarme en la Asamblea. Ahora bien, necesita del apoyo del Congreso. Entonces, eso solo puede darle una alianza con Alejandro Toledo. ¿Y Toledo se va a convertir el hombre tras del trono? Ya maneja él el equipo económico, ¿no? Y está a través de eso tranquilizando, sin lograrlo plenamente. No es muy creíble tampoco Toledo para los sectores empresariales peruanos. Ya, pero digamos es el hombre de Washington. Pero la bolsa hoy tuvo que cerrar. Sí, ha cerrado, porque a pesar de las señales que ha dado que no eran negativas, no le creen demasiado. Entonces, lo que le están diciendo los analistas políticos allí es que ya nomás haga conocer por lo menos el nombre del primer ministro y del ministro de Economía. Y entonces a partir de eso lo van a juzgar, ¿no es cierto?, respecto a lo que quiera hacer hacia adelante. Antes de ser presidente ya lo están presionando. Exactamente, ¿no? Por la situación en que ha salido, ¿no? Que si mucha gente ha votado por él es porque no lo quieren a Fujimori, ¿no? Este fue la apuesta de Vargas Llosa, y esa diferencia entre uno y otro es probablemente aquella que Vargas Llosa y Toledo le han dado a Humala y que le han permitido ganar. Bueno, esto no ha pasado con Humala. Yo decía un poco antes, conversando sobre el Perú, que quizá a Humala no le conviene ganar ahora, que habría sido muchísimo mejor que gane, ¿no?, en las próximas elecciones, ¿no?, y prepararse, ¿no?, en estos 4 años para ampliar, ¿no?, su base electoral, para que la gente finalmente crea en su último discurso. Bueno, pero las cosas pasaron de otra manera, y yo creo que Humala va a tener problemas de gobernabilidad en el Perú, porque no todo ya depende de él, es decir, no tiene los medios para su propia política, depende en su estabilidad de lo que los otros hagan. Jorge, lo que usted dice le lleva a pensar el invisible en base a sus palabras, que Ollanta, Humala, Tasso está atado de manos, pero también de pies. Su capacidad de cintura va a ser escasa. ¿Qué hacer? Hay momentos en los que el que sucede algo no es lo mejor para nadie, pero ocurre, ¿no? Y esta no era la hora probablemente de Humala, ¿no?, pero tenía, ¿no?, frente a él a Fujimori, que despierta tanta resistencia en el Perú, que finalmente se ha tenido que conformar un frente electoral tan heteróclito. Con 4 programas. Jorge Lasarte, analista político, amigo de la familia Fides, estuvo honrándonos con su análisis, sobre todo impactándonos una vez más con su libertad de pensamiento y de conclusiones. Don Jorge, su despedida, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Eduardo, y será, me imagino, hasta una próxima ocasión. Yo siempre complacido por las invitaciones que me han hecho hasta ahora. El Perú, tanto fue el fujimorismo que ganó Humala. Humala está atado de pies y manos, la bolsa tuvo que cerrar en Lima. ¿Qué pasará el día de mañana?